Bueno, la plática habla de la construcción de diagramas termodinámicos y su aplicación en el beneficio de minerales. Y el propósito es construir diagramas termodinámicos utilizando un software que está libre en el mercado que se llama Hydra Medusa. Lo primero que debemos de saber qué es la electroquímica antes de iniciar con esta presentación. Bueno, la electroquímica es parte de la química donde se estudian las reacciones que suceden entre los minerales en este caso. Hay dos tipos de reacciones electroquímicas. La primera son reacciones de reducción, donde hay ganancia de electrones, y la segunda reacción es de oxidación, que aquí están mostrados. Y entonces la definición de electroquímica es la siguiente, ¿no? Son reacciones basadas en transferencias de electrones. En este caso tenemos minerales, aguas y diferentes solutos. Entonces, entre ellos hay transferencia de electrones y estas reacciones se conocen como reacciones óxido-redox. Hay dos tipos de reacciones: homogéneas, que son transferencias directas de electrones, y reacciones heterogéneas, que son celdas electroquímicas. Aquí lo que necesitamos es un conductor, que en este caso puede ser un metal. Además tenemos electrodos en una celda electroquímica. Tenemos un cátodo, que es el que cede electrones, y aquí ocurre la reducción. Ánodo es el que toma los electrones y ocurre la oxidación, y aquí es un pequeño ejemplo entre el zinc y el cobre, lo que está sucediendo. Entonces, en el ánodo tenemos, por lo general, siempre metales que son muy reactivos. En este caso es el zinc, ¿no? Y en el cátodo tenemos reacciones donde el elemento más noble se va a reducir y voy a formar un metal. Y la reacción general es la suma de estos. Este proceso en la industria se llama cementación. Al cobre lo podemos cambiar por plata o por oro en solución, y lo podemos cementar para precipitarlo. Es el famoso proceso que se llama Merrill-Crowe. En las disoluciones, si estuvieran en el mismo contenedor, los iones cobre reaccionarían directamente con el zinc metálico para precipitarlo. Es lo que está sucediendo. ¿Por qué los electrones fluyen espontáneamente? Experimentalmente, la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y cátodo se mide con un voltímetro. A esto se le llama voltaje de celda, potencial de celda o fuerza electromotriz. De manera semejante se dice que cargas eléctricas fluyen donde haya menor energía potencial, ¿no? Y la energía potencial de los electrones es mayor en el ánodo que en el cátodo, ya que en este sentido fluyen por el alambre, ¿no? ¿Y el potencial estándar qué es? La fuerza electromotriz de una celda se calcula como la diferencia entre el potencial entre la oxidación en el ánodo y la reducción en el cátodo. Y la fuerza electromotriz se calcula de esta manera, ¿no? El potencial de oxidación menos el potencial de reducción. Por lo general esto se mide con un electrodo estándar de hidrógeno, que el potencial del electrodo normal de hidrógeno es de 0 volts. Pero pueden haber otros electrodos que nosotros podemos utilizar a nivel laboratorio. Y esta es la fuerza electromotriz. Esto lo van a encontrar siempre en tablas de libros de química. ¿Qué es lo que me dice? Que los elementos más reactivos, como puede ser el zinc, van a tener un potencial negativo, mientras que los metales más nobles van a tener un potencial positivo. Y con esto nosotros podemos hacer reacciones de cementación para el proceso Merrill-Crowe. Bueno, a partir de esto, de esta pequeña explicación de lo que es la electroquímica, ahora sí pasamos a lo que son los diagramas termodinámicos. Estos diagramas se llaman diagramas de Purvé, donde tenemos la interacción entre el potencial de la celda electroquímica, y el pH, y se aplica en el beneficio de minerales. ¿Dónde se puede aplicar esto? En molienda, en flotación de minerales, y principalmente se aplica en cuestiones hidrometalúrgicas. Este es el señor que inició con este tipo de diagramas. Fue un químico ruso
que en 1963 hizo el primer diagrama. Él hizo diagramas metal-agua. Posteriormente, con el transcurso de los años, se fueron adicionando otro tipo de complejantes para formar diagramas más complejos, que son los que se utilizan en la actualidad. Y un diagrama de Purvé es un diagrama donde tenemos en la coordenada de la Y el potencial y en la X el pH. Por lo general son construidos a 25 grados centígrados y este diagrama tenemos el metal formando compuestos con óxidos, hidróxidos e hidruros. Para construir estos se utiliza la ecuación de Nernst y las constantes de equilibrio. También se pueden adicionar otros complejantes como cloruros, bromuros, cianuros, amoníaco, carbonatos, entre otros, haciendo los diagramas de Purvé todavía más complejos, pero nos ayudan a predecir el comportamiento que se tienen en la parte del laboratorio. Este es un diagrama sencillo de un diagrama de Purvé para el sistema cromo-agua. Aquí nosotros tenemos tres tipos de líneas de equilibrio. Cada línea de equilibrio es lo que hay entre dos especies. Tenemos líneas horizontales, que la dependencia solamente es a través de los electrones. Aquí están las líneas horizontales. Tenemos líneas verticales que dependen del pH de la solución. Y líneas oblicuas que dependen tanto de los electrones como del pH, que son estas, las pendientes que hay. Y podemos ver que aquí está el diagrama de Purvé. Por lo general siempre se toma de 0 a 14, que es la escala que se maneja en el pH, y el potencial puede ser desde -2 a 2 volts. Estas líneas de equilibrio se calculan a través de la ecuación de Nernst. Esta es la ecuación de Nernst. Nosotros siempre tenemos en reacciones entre minerales con agua la ecuación general. Esta es una ecuación general y entonces tenemos nosotros que el potencial, que es es igual al potencial estándar por el número de electrones que están sucediendo en la reacción por el logaritmo de las concentraciones de todas las especies involucradas. Eso es en el eje de las Y. En el eje de las X está regido por el pH, que es menos la concentración de los iones hidrógeno. Este tipo de diagramas en su inicio se utilizaron para la corrosión, pero se le ha dado un uso actualmente para proceso de beneficio de minerales. Este ya es el diagrama de Purvé donde se usa en las cuestiones de beneficio de minerales. Como les había dicho, el pH es de 0 a 14 y el potencial de -1 a 2. Aquí suceden todas las reacciones electroquímicas que están sucediendo tanto en la molienda, en la flotación o en cuestiones de hidrometalurgia. Por lo general siempre se divide este diagrama en 4 partes. Es la zona básica, la zona ácida y el potencial puede ser un potencial alto o un potencial bajo dependiendo de las condiciones del medio. Bueno, pasamos a lo que son los softwares. En el mercado hay diferentes softwares, algunos como HS de Autocompu o el FactSage. Nada más que estos softwares son carísimos. Si ustedes pueden ver los costos, realmente son costos muy altos. Pero hay un diagrama, un software que se llama HydraMedusa. Aquí está la página y es totalmente gratis. Ustedes lo pueden bajar. El único detalle de esto es que es a 25 grados centígrados. Cosa totalmente diferente con estos que lo pueden hacer a diferentes temperaturas. ¿Qué es lo que hace este diagrama? Lo primero que va a hacer es mostrarle la tabla periódica y ustedes van a escoger un elemento. Yo en este caso escogí azufre y lo que va a hacer es me va a dar diferentes especies de azufres, sulfatos, sulfitos, tiosulfatos y tiocianatos, ¿no? De esos yo voy a escoger alguno y en este caso escogí el ion sulfuro. Además, yo puedo escoger otros elementos, en este caso el hierro 3. Y además me da la opción para que tener electrones e hidrógenos. Ya que escogí esto, me va a dar todas las reacciones que pueden suceder en este. Y ya que tuve toda esta parte de que ya lo seleccioné, lo voy a salvar y voy a hacer un diagrama.
Además, aquí me va a dar todas las especies. Yo tengo 54 especies solubles y 15 productos sólidos. Y aquí me está dando también una hoja en Word, donde me da todas las constantes de equilibrio de todos estos complejos que estoy seleccionando. Finalmente, me dice qué tipo de diagrama voy a construir. Puedo yo construir áreas de predominancia, que son los diagramas de Purvé, puedo construir diagramas de fracciones de especies, o puedo construir diagramas de solubilidad. Y me dice también qué pH necesitas. Yo le pongo de 0 a 14 y me da también el potencial de -2 a 2. Además, yo puedo también ponerle la concentración que yo quiera, ¿no? Y eso está en función a sus valores experimentales. Y finalmente, hacemos las interacciones. Para lograr un buen diagrama, yo puedo hasta hacer 1000 iteraciones. Y realmente me lo da muy rápido, me lo da en 1 o 2 minutos. Y ya finalmente yo ya construyo mi diagrama. Este es hierro, agua. Entonces aquí están los 8 equilibrios termodinámicos. Y aquí me muestra la región, esta región es la zona soluble y esta región a la derecha son los sólidos que yo estoy formando. Pero ¿para qué me sirve esto, no? Uno de los problemas que hay en la molienda es que yo puedo generar hidróxidos de hierro. Estos hidróxidos de hierro, ¿qué es lo que me van a hacer? Le van a pasivar al mineral y me van a inhibir el contacto del colector con el mineral. ¿Pero por qué sucede esto? Pues en el cátodo tenemos sulfuros minerales que en contacto con oxígeno y con agua voy a formar iones hidróxidos. Como la flotación de minerales por lo general es en la zona básica, voy a tener una gran cantidad de iones hidróxidos. Y el ánodo es el medio de molienda, el fierro, ¿no? Y voy a generar iones ferrosos más electrones. Al estar en contacto estos dos, voy a generar hidróxidos de hierro. Y si me regreso, aquí están los óxidos o hidróxidos de hierro. Con esto puedo validar realmente que está sucediendo esto. Y esto es la importancia de por qué medir el potencial óxido redox, ¿no? Me voy a poder generar diagramas de Purvé para flotación y molienda, y por eso es tan importante medir el pH y el potencial de la pulpa en el proceso de molienda y de flotación de minerales. Aquí es un ejemplo que nos monta, esto lo saqué de una presentación del doctor Espinosa, donde él nos mostraba las partes donde están las mediciones. Por lo general, la molienda es en esta parte donde tenemos un potencial de 200 milivolts. Y después va bajando hasta en la parte de flotación, vuelve a subir hasta tener un potencial de 0 o de 100 milivolts. Por eso es tan importante saber las mediciones en los procesos de molienda y de flotación, para saber también la cantidad de oxígeno disponible en la solución. Son las reacciones que había mostrado, ¿no? Durante reacción anódica y reacción catódica. Y como había mencionado, esto nos va a servir para formar hidróxidos de hierro que me perjudican en mi proceso de flotación. Aquí también, si yo tengo además pirita junto con sulfuros metálicos, voy a formar todas esas reacciones que me van a formar los hidróxidos de hierro. ¿Y eso cómo lo puedo comprobar? Pues con este diagrama que construimos, que es para el sistema para pirita, que es hierro, azufre, agua. Y como pueden ver, yo tengo la pirita y al estar en contacto con el medio de molienda, voy a formar óxidos de hierro o hidróxidos de hierro, que me van a inhibir. ¿Qué puedo yo hacer para evitar este fenómeno? Pues agregar un complejante. En este caso, construimos un diagrama y metimos EDTA. Lo que hace el EDTA es que al hierro que está precipitándose en forma de hidróxido o óxido, lo voy a complejar, lo voy a mantener en solución. Y ya estoy evitando la pasivación del mineral en el proceso de flotación. Otra de las aplicaciones de este tipo de diagramas es en la parte de lixiviación.
en la hidrometalurgia. Aquí les pongo un ejemplo de una lixiviación de galena que realizamos, un estudio para un concentrado de plomo, plata, zinc, en soluciones de citrato y peróxido de hidrógeno. La galena, al estar en contacto con peróxido de hidrógeno, la voy a disolver, voy a formar plomo en solución, y el azufre que está contenido en el mineral lo va a pasar a azufre elemental. Pero como sigue reaccionando el azufre con el peróxido, voy a formar iones sulfato. ¿Y qué es lo que me va a provocar esto? Que hay una precipitación. Voy a formar sulfato de plomo. Y esto me perjudica en mi proceso, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió es meterle un complejante, en este caso el citrato, para evitar la precipitación. Y lo que nos da el diagrama, el software HidraMedusa, son todas estas reacciones con todas sus constantes de complejación. Esta es la maravilla del software, ¿no? Que nos da toda esta información. Entonces me está indicando que sí es posible que yo lo tenga en solución. Y finalmente generamos el diagrama. Aquí nosotros tenemos la galena y en contacto con el peróxido me va a subir el potencial y voy a formar estas 4 especies. 2 de ellas son productos sólidos, sulfato de plomo e hidróxido de plomo. Yo no quiero esto, yo lo que quiero es tenerlo en solución y aquí voy a formar estos 2 complejos. Me dice el diagrama que las condiciones de trabajo sean un pH entre 6 y entre 8 para tenerlo en solución. También hicimos un diagrama de fracción de especies, que es este. Igual nos dice lo mismo, que trabaje entre 6 y entre 8. ¿Por qué? Porque fuera de estos intervalos voy a tener fases sólidas, que es el hidróxido de plomo y el sulfato de plomo. Y realmente nos fuimos a trabajar, ¿no? A ver realmente si era cierto lo que nos dice el software. Y aquí están los experimentos. Hicimos un barrido de pH desde 2 hasta 11. De 2 a 5 prácticamente no tenemos poco plomo soluble. Pasando la barrera del pH de 6, tenemos una extracción del 100%, al igual que 7 y 8. Regresamos a pH de 9, 10 y 11, tenemos un descenso. ¿Por qué? Pues nos regresamos, ¿no?, al diagrama. Realmente nos dice que va a pasar esto. Nos está ayudando el software a predecir toda esta parte. Y finalmente lo que hicimos fue un difractograma para realmente comprobar que era cierto tanto la parte termodinámica, la parte del experimento en solución. Y al inicio tenemos el mineral, tenemos galena, esfalerita y pirita. Aquí están los picos de difracción. Y finalmente el residuo, solamente tenemos esfalerita y pirita. Eso nos comprueba de que realmente el plomo pasó todo a solución. ¿Y cuáles son las conclusiones de esto? Que los diagramas termodinámicos nos ayudan a predecir fenómenos físico-químicos tanto en el proceso de beneficio de minerales como puede ser los procesos de conminución, flotación de minerales e hidrometalurgia. Y nos ayuda unas herramientas muy poderosas que nos van a ayudar, si lo tenemos, es la difracción de rayos X y la microscopía electrónica de barrido, que nos van a complementar esta información termodinámica. Bueno, de mi parte es todo y muchas gracias.